Vamos a continuar con los temas correspondientes a esta semana, que voy a explicar desde una línea de tiempo o a través de esta línea de tiempo la explicación que le podemos dar a las diferentes teorías, que en este caso van a ser 3, y las voy a dar a través de esta línea de tiempo. Si bien empezamos esta línea de tiempo describiendo los inicios de la teoría económica, que prácticamente viene representada por lo que es la teoría clásica. Esta teoría clásica tiene sus inicios con el autor Adam Smith. Adam Smith, que se le considera el padre de la economía, con uno de sus libros o principales aportaciones, que es Causa y riqueza de las naciones. En el año de 1776, recordemos que es una etapa de auge del capitalismo. Entonces, pues desde luego que es un capitalismo que está sustentado en lo que es la incorporación de la tecnología, y también está explicado por lo que es el proceso de revolución industrial. Entonces, considera esta etapa como los iniciadores del entendimiento de la parte de la teoría económica en 1776. Entonces, este es con lo que iniciamos, teoría clásica, donde empezamos a revisar los diferentes conceptos. Luego de ahí, en 1802, que es el siguiente punto, nos menciona que, para 1802, el principal postulado o uno de los postulados que defiende la teoría clásica, pues va a ser esta idea donde Say pronuncia esta idea donde prácticamente menciona que la oferta va a ser igual a la demanda, o en palabras más, palabras menos, nos dice que toda la oferta se va a corresponder con su propia demanda. Entonces, desde luego son unos de los postulados que marcan esta etapa de inicio del pensamiento económico, aunque pues hoy en día no podemos contemplar que toda oferta se corresponda con su propia demanda, ¿no? Si no, de lo contrario, pues no tendríamos stocks de capital. Desde luego es una etapa de crecimiento, como lo planteo en esta línea de tiempo, con esta línea roja, que pues va marcando una etapa en el ciclo económico. Desde luego hablamos que en esta etapa de crecimiento económico que viene representado por esta teoría clásica, pues para los clásicos hay que mencionar que ellos desechaban la idea, y digo desechaban porque pues para ellos no existía o no tenían algún motivo por el cual existiera una crisis o hubiese una crisis. Entonces hablamos de una época de auge que pues viene culminando con una de las primeras crisis del capitalismo, que se da en 1929. Si bien esta crisis de 1929, también conocida como la Gran Depresión, pues es una de las etapas donde se marca una caída del ciclo económico, acompañada de situaciones de desempleo, una situación de reactivación de la demanda, que pues es la que va a plantear la siguiente escuela del pensamiento económico, que sería después de 1929, con la escuela keynesiana. Entonces, en 1929, pues, si se dan cuenta, el ciclo económico va en caída, ¿no? Representa esta primera crisis del capitalismo que, pues desde luego estaba planteando o se planteaba con la lógica de entender que para los clásicos no existía crisis generalizada, ¿no? Y desde luego pues sí les pegó una crisis que pues duró comenzó en 1929 y fue a finales de los años 30 donde el ciclo empieza a tener una recuperación. Si bien con el modelo clásico hay que hacer énfasis que este modelo clásico pues representa la idea de los principales autores, donde prevalece la idea del libre mercado. Recuerden que nosotros debemos de tener en cuenta que para poder revisar estas teorías, cada una de estas teorías habla de lo que es tanto la participación del Estado en la economía o la nula intervención del Estado en la misma. Entonces, para 1936, pues ya empezamos a revisar esta idea de
de otra teoría que sería la idea keynesiana, donde, bueno, pues desde luego con diferentes postulados, pues que ya iremos revisando más adelante. Sus principales postulados pues son principalmente la primera ley a la que va a golpear, bueno, más bien golpetear la escuela keynesiana, o principalmente Keynes, pues es esta idea de entender que pues no es cierto que toda oferta se vaya a corresponder con su propia demanda. Desde luego desecha esta idea Keynes, y Keynes habla de un papel importante del Estado dentro de la economía. En este caso sería que el Estado tiene que intervenir. Entonces hay una intervención activa del Estado en la economía. Intervención activa del Estado, y esta es en la economía. Entonces, 1936 plantea su libro, que es la Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero. Diferentes postulados que, bueno, pues van a ser los que se van a ir aplicando en diferentes economías, principalmente en la de Estados Unidos. Y en Estados Unidos viene representada por un programa que se aplica con el gobierno del presidente Franklin Delano Roosevelt. Con Roosevelt empiezan a verse más palpables esta aplicación de la política keynesiana, y desde luego empieza a haber un crecimiento, como lo están viendo. Marca una caída, que es la de la Gran Depresión, y poco a poco se van aplicando estas medidas de política. ¿Qué políticas son las que se están aplicando? Pues son políticas de corte fiscal. Entonces, con Keynes va a prevalecer la idea de la política fiscal, que es, a grandes rasgos, la intervención del Estado en la economía por medio de dos herramientas de las que se hace valer la política fiscal, que son el gasto público y los impuestos. Entonces, por medio de esta aplicación de políticas expansivas, pues empiezan a ver aplicadas en la principal economía, que es Estados Unidos. Entonces empezamos a tener altos niveles de crecimiento. Desde luego, para algunos países, como es el caso de la principal economía en Estados Unidos, alcanzaron tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto del 8%. Para el caso de nuestro país, México, que también desde luego prevalece esta idea de aplicación de las políticas económicas, pues empezamos a ver altas tasas de crecimiento que, bueno, se ven traducidas en tasas de crecimiento de por arriba del 6% del Producto Interno Bruto. Sin lugar a dudas, aquí hay que referenciar que, bueno, para poder tener nosotros crecimiento económico, pues desde luego que se tiene que traducir en mejoras en el nivel de vida de la población. Aunque, bueno, pues está marcada esta etapa en los años, sobre todo Estados Unidos, que son en los años 50, y México también, pues desde luego no todo se traducía en que estas políticas incidieran en el nivel de vida de la población de manera favorable, ¿no? Sí, desde luego había crecimientos económicos, pero también no podía traducirse como que todo estuviese bien. Caso particular en México, bueno, pues uno de las etapas donde mayor crecimiento hubo, pues fue en esta etapa de los años finales de los años 50 y toda la época de los años 60, que, bueno, para el caso de México, pues no todo se puede haber traducido o se pudo haber traducido en mejores tasas de crecimiento y mejor nivel de incidencia en la vida de la población mexicana. Desde luego, pues bueno, estas políticas que tenían o que se aplicaban en la mayoría de las economías, pues se presenta una problemática que es nueva para la teoría económica, que es en los años 70. En Estados Unidos, en los años 70 se empieza a ver un incremento, desde luego, por el abuso del Estado de la deuda. Entonces, la deuda, más bien los estados empiezan a tener déficits o están trabajando con déficits, pero también, por otro lado, tenemos lo que sería el caso ejemplar, que sería en Estados Unidos un problema de inflación.
incremento generalizado en el nivel de los precios que, bueno, para la escuela keynesiana y para las escuelas del pensamiento económico, pues es un fenómeno que empiezan a conocer, y desde luego ahonda la situación de caída de la escuela keynesiana. Es en los años 70 donde pues empieza a caer empieza a tener caídas el ciclo económico de 8% hasta tasas negativas, sobre todo en la economía norteamericana, que bueno, pues es la principal. ¿Dónde se ve más marcado? Pues cuando se da esta situación de la caída de los acuerdos de Bretton Woods. Si bien, bueno, esto obviamente se va a ver reflejado sobre todo en la parte de las economías latinoamericanas que siguen aplicando estas políticas de corte keynesiano. En el caso de la en el caso de la economía norteamericana, pues desde luego ya no se aplican estas políticas fiscales, al contrario, empieza a verse referenciada por una nueva teoría que, bueno, pues es la escuela monetarista, que está principalmente representada por la escuela de Chicago y un autor que es el conocido Milton Friedman. Bueno, en el caso de Milton Friedman, pues hay que empezar a revisar esta parte de las teorías, puesto que Milton Friedman es el representante de la escuela de Chicago. Perdón, está. Milton Friedman aparece dentro del aspecto económico o de las teorías económicas como aquel que pues dará esta aportación de la escuela monetarista. ¿Qué es lo que quiere decir esta parte? Bueno, pues ya la escuela monetarista va a estar representada por este autor, que sería Milton Friedman. Y bueno, Milton Friedman, dentro de sus principales aportaciones, pues está la de que se retoman algunas ideas de la escuela clásica. Entonces, lo vuelvo a colocar, en este caso sería Milton Friedman, con quien se da el mayor auge de la escuela monetarista. Milton Friedman, que bueno, pues en este caso, pues él estudia y es profesor dentro de la escuela de Chicago, y pues él es el representante de los Chicago Boys, o este crecimiento de auge del modelo neoliberal. Desde luego, Milton Friedman, la idea que se tiene, si bien hablábamos que en la escuela keynesiana había una mayor intervención activa del Estado, con Milton Friedman recupera esta idea de el libre mercado, y se empieza a ver palpable la idea que pues mantiene la escuela clásica, que es la de no intervenir, o no tiene por qué intervenir el Estado dentro de la economía. Entonces regresa esta vertiente que es el libre mercado, con la intención de reducir el papel del Estado dentro de la economía. Para el caso de economías como Inglaterra, Estados Unidos, nuestra economía, que también pues estaba representado este papel más proteccionista de las políticas económicas, y sobre todo de los estados, pues desde luego marca una pauta para poder pues ser el Estado pues dueño de en su mayoría pues gran parte de las empresas estatales. Entonces, con Milton Friedman, que bueno, ellos están viendo la problemática sobre todo del papel de la deuda que representa en la economía el Estado, pues ellos hablan, aparte del libre mercado, de una idea más privatizadora. Entonces, con la escuela monetarista pues empieza a aplicarse, ya empieza a relucir este tema. Es hasta, en el caso de Norteamérica o Estados Unidos, en el 71, pues desde luego se ve marcado por esta caída en el ciclo económico, pero bueno, pues en el caso de nuestra economía es hasta el año 1985 donde pues ya se empiezan a ver más palpables las recetas que va a detonar el modelo neoliberal. Entonces, pues esta idea de Milton Friedman la vamos a ver reflejada hasta
el momento en el que se empieza a aplicar el conocido experimento chileno. Lo coloco aquí arriba, sería el experimento chileno. Ese experimento chileno que prácticamente se ve pues caracterizado por la incursión de la principal economía, que es Norteamérica, y las ideas de Milton Friedman, que prácticamente reflejan esta lógica del experimento chileno. ¿Con quién? Pues con Pinochet, el dictador Pinochet, que bueno, pues empiezan a aplicar este tipo de políticas a partir de, pues conocemos que en el caso chileno, pues quien tenía la batuta en la economía, pues era también principalmente el Estado. Entonces el Estado intervenía dentro de la economía, era dueño de en su mayoría los sectores estratégicos, que son las empresas estatales, y se empieza, bueno, a partir del golpe militar, pues desde luego se empiezan a aplicar estas medidas de política pues más de corte neoliberal. ¿Quiénes son los que están representando esa escuela? Pues son los conocidos Chicago Boys, alumnos de la Escuela Católica de Chile, que se van becados a la escuela de Chicago, y pues vienen o regresan con esta idea de un Estado nulo en la economía, de la nula intervención del Estado dentro de la economía, y empezar con medidas más de libre mercado o con políticas de corte neoliberal. Entonces es ahí donde empieza a verse en este caso, para el año 1973, lo que sería pues la nula participación del Estado dentro de la economía, y bueno, pues caracterizando que pues hasta el día de hoy, pues nosotros, ustedes y yo, conocemos esta aplicación de la política como pues una aplicación de políticas más de corte neoliberal. Sí, si bien aquí esta parte pues se describe por principalmente una aportación que es muy importante, que sería la aplicación ya no de políticas fiscales, sino más bien más medidas de política monetaria. ¿De qué se va a hacer valer esta política monetaria? Pues en un primer momento ya no seguir con las herramientas o las recetas de la escuela keynesiana, que es esta parte de la política fiscal. Al contrario, ahora aquí la política monetaria pues es las aplicaciones de estas políticas por medio de las herramientas que se hace valer, que son la tasa de interés y la oferta monetaria, que bueno, ya lo iremos revisando conforme vayamos avanzando en los ejercicios. Si bien pues estamos bajo una lógica en la cual para 1973 y sobre todo para 1979, pues ya estamos bajo la lógica de la aplicación de recetas del modelo neoliberal. Esas recetas, pues bajo las que nosotros hemos conocido el neoliberalismo, que es privatización, disciplina fiscal, que es uno de los puntos del consenso de Washington, de los 10 puntos del consenso de Washington, que bueno, pues ahí les pido que revisen esos 10 puntos, que es prácticamente este cambio que se da de la escuela keynesiana a la escuela monetarista, y bajo la cual pues nos estamos rigiendo. Entonces, desde luego, pues esta idea pues es hasta la actualidad. Entonces aquí nosotros contemplamos que pues el modelo económico bajo el que estamos nosotros regidos en el tema económico, pues es la escuela monetarista. Entonces, pues esos son los puntos que habría que mencionar para poder entender estas partes que nosotros contemplamos, y bueno, pues entender que estas tres teorías, pues desde luego tienen cada una su aportación, cada una tiene sus diferentes criterios, y contemplar que, bueno, pues son las tres teorías que nosotros iremos revisando. Más bien el siguiente video son los supuestos, para que empecemos a revisar los principales supuestos, que serían los supuestos de la escuela clásica. Muchas gracias.